Siguiendo con el orden de nuestro programa, a ver, ¿qué lo tengo aquí? Muy bien. Pasamos a la primera conferencia de esta jornada de cooperación agroecológica y consumo responsable y tenemos la fortuna de poder contar con Mamen Cuéllar Padilla, que es parte del equipo de investigación agroecológica, soberanía alimentaria y bienes comunes de la Universidad de Córdoba. Voy a hacer una muy breve presentación para dejar espacio, ¿no?, a lo que es la conferencia y luego tendremos un diálogo. Voy a hacer la presentación, me pondré delante y luego cuando acabe pasaré para dinamizar la jornada, pero así también de dejar espacio a la conferenciante. Bueno, pues Mamen Cuéllar, ella, como he señalado, es responsable del equipo de investigación agroecológica, soberanía alimentaria y bienes comunes del programa de doctorado en recursos naturales y gestión sostenible. Responsable también del grupo de investigación del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, del ISEC, y autora de diversas investigaciones y publicaciones en los diferentes pero conectados ámbitos de las conferencias que tenemos hoy, de las temáticas que tenemos hoy como núcleo de la jornada. Es directora del área de cooperación de la Universidad de Córdoba, una universidad y una ciudad con unas trayectorias muy destacadas en el ámbito del comercio justo. De hecho, ha sido inspiradora, ¿no?, de muchos de los programas que otras universidades y otros grupos de trabajo han desarrollado. Así que, bueno, queremos agradecer especialmente ese compromiso coherente del que hablábamos antes, ¿no?, real con la sostenibilidad, ya que ha venido desde Málaga, además, de una manera lo más sostenible posible, ¿no?, combinando el tren, el bus, ¿no?, que no es sencillo porque a veces, bueno, pues eso de la eficacia, la eficiencia y el tiempo no siempre van unidos. Así que, bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Mamen, por acompañarnos y bueno, pues vamos a aprender contigo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme a estar aquí, ¿vale? Sobre todo porque creo que la que va a aprender soy yo, viendo las caras, ¿vale? Y de hecho me apetece mucho el programa de la jornada, me apetece mucho los grupos de trabajo porque, bueno, son temas que nos estamos quebrando la cabeza para ver cómo los podemos hacer, ¿no? Entonces yo, como estamos muy en familia también, tengo preparada una presentación que yo espero que no sea más de 40 minutos, creo que no más, pero sí que os pediría de verdad, sinceramente, que me cortéis, que intervengamos, que como que sea algo un poco más interactivo, porque yo vengo a traer algunos de nuestros aprendizajes, algunas de nuestras reflexiones, pero estoy segurísima que aquí seguro cosas ya sabéis o ya os suenan y otras que a lo mejor pues a mí no se me han ocurrido, ¿vale? Entonces que os sintáis súper libres de hacer algo un poco amable, que estamos a 5 de julio. Vamos a intentar estar a gusto, que ya nos hemos pegado un buen curso, ¿no? Ya hemos trabajado todo lo que teníamos que trabajar. Bueno, invitaros a eso, ¿no? A que lo hagamos un poco en familia, porque a mí me encantaría que fuera así, ¿vale? Bueno, yo soy un poco una cara visible hoy, vengo de equipos de trabajo, el de agroecología y soberanía alimentaria de la Universidad de Córdoba, un equipo, bueno, el ISEC lleva desde los años 80, gracias a un maestro, Eduardo Sevilla, que algunos conoceréis, algunas. Entramos un grupo de gente más joven, allá por los 2000, y somos un equipo, ¿no? Tratando de construir esto desde la academia, desde la universidad, que no es fácil, y bueno, como proyecto de sociedad. Y luego también una aventura que inicia hace 2 años, no más, coordinando el área de cooperación y solidaridad de la Universidad de Córdoba, de la mano de una experta en esto, que es Maite Hernández, que en realidad es la técnica coordinadora, que fue la que promovió, junto con otras compañeras y compañeros, todo el tema del comercio justo en la ciudad y en la universidad, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy una cara visible, una portavoz, pero hay mucho equipo detrás y mucho trabajo colectivo detrás. Yo no voy a hablar en valencià, ¿vale? Lo siento un montón, lo entiendo, ¿vale? Si queréis, estáis más cómodas hablando en valencià, sin problema, pero hablarlo no me voy a atrever, lo siento, ¿vale? Vale, cooperación al desarrollo, agroecología y consumo responsable. Voy a empezar por cooperación al desarrollo, que bueno, que puede ser algo que, bueno, pues desde la CRUE, la sectorial. En los desafíos de la cooperación al desarrollo yo he puesto algunas ideas que creo que son el marco desde el que voy a hablar de por qué la agroecología y el consumo responsable bajo nuestro punto de vista. Agenda 2030, yo no voy a entrar ahí, ¿vale? Primero porque ya estamos hasta arriba de oírlo y segundo porque aquí cabe todo, ¿no? Estamos hablando de objetivos, ni siquiera de derechos, ¿no? Hay una dilución de historia cuando se habla de Agenda 2030,
hay perspectivas muy críticas, pero nos permite hablar un lenguaje común con actores y actrices con las que no teníamos lenguajes comunes. Con lo cual está siendo funcional y útil, por eso lo traigo, pero desde unas miradas más de agroecología, soberanía alimentaria, bueno, pues echamos de menos cosillas, ¿no? Por ejemplo, bueno, que hay muchas cosas de ahí que son derechos básicos, no objetivos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, está ahí. El cambio climático, ¿vale? Hoy en día lo han dicho las compañeras en la mesa, no voy a decir mucho más. Solo voy a traer el donut de Guy Harworth, que no sé si lo conocéis, una economista que se atrevió a dibujar y hacer ahí un modelo chulísimo de lo que veníamos hablando hace mucho tiempo. La economía, la ecología y la sociedad no está al mismo nivel, no puede estarlo. Tenemos un primer nivel, jerarquía de sistemas, ¿vale? Tenemos un primer sistema que es el biofísico, los límites de nuestro planeta, que eso es el primero. Si algo no es sostenible biofísicamente, no deberíamos de estar haciéndolo. Es que no tenemos planeta B, como dicen ahora la gente más joven, ¿no? Entonces hay unos techos ecológicos que no podemos pasar. Independientemente de la viabilidad económica, eso no lo podemos pasar. Pero luego hay un segundo sistema en jerarquía, que es el sistema social. Hay unos umbrales, digamos unos pisos sociales que no deberíamos de los que no deberíamos bajar, que son los derechos humanos básicos, ¿no? Entonces, la actividad económica, que es una construcción humana, no es límites biofísicos, no es necesidades básicas, que es algo incuestionable. La economía, que es una construcción humana, deberíamos de saber construirla dentro de esos límites, sin más. Y si no es viable económicamente, pues habrá que reconstruir el concepto de viabilidad y habrá que reconstruir el concepto de rentabilidad y todas esas cosas, que son construcciones sociales, que no es un límite biofísico ni una necesidad básica humana, ¿vale? El derecho a la alimentación. Hablamos de agroecología, consumo responsable. El derecho a la alimentación son directrices de Naciones Unidas, no lo está diciendo Vía Campesina, lo dice Naciones Unidas y no se está cumpliendo, ¿vale? Derecho a una alimentación sana y adecuada, eso es lo que dicen las directrices. Que estamos viendo una tendencia a homogeneizar dietas, ¿vale? Hay un reportaje muy interesante, os puedo pasar el link, de las dietas en diferentes partes del mundo y cómo esos países enriquecidos, eso es como dejar de comer por Dios, porque eso ni quien lo sostenga, y esas dietas de esos países más empobrecidos, pues son dietas mucho más locales, puede faltar diversidad. Bueno, ¿a dónde queremos ir con las dietas? Se están homogenizando hacia unas direcciones que no son nada sostenibles. El hambre, esa gráfica, yo no voy a entrar mucho, el hambre no es una cuestión técnica, ya está bien. El hambre es una cuestión política. Podemos estar aumentando productividades, podemos estar aumentando producción agraria, son cifras del éxito de la Revolución Verde de los años 60-70, lo venden así. Hemos incrementado producción, hemos incrementado productividad y el hambre pues, sigue existiendo, sigue creciendo. Es evidente que no necesitamos tecnología ni técnica para garantizar el derecho a la alimentación. Y luego sana y adecuada, ¿vale? Diversa y localmente anclada, ¿vale? Tiene que ser adecuada culturalmente. No vale comer cualquier cosa porque nos los dan a través de programas de ayuda humanitaria que nada tiene que ver con lo que ocurre en los territorios, ¿no? Hay dos elementos fundamentales que yo creo que están, bueno, y que cree mucha teoría que están en la cooperación al desarrollo, que es los conceptos de poscolonialidad y los conceptos de posdesarrollo. Yo creo que son dos marcos, no voy a entrar mucho, que nos dan unas guías de cómo debemos de diseñar los proyectos de cooperación y las acciones de cooperación, sobre todo aquí en el norte global, que lleva ya desde los años 80, 70 y desde el sur global mucho antes, diciendo, gente, poscolonialidad, posdesarrollo, ya está bien. En el mundo de la ONG esto está bastante claro, no lo tengo tan claro en el mundo de la universidad, ¿no? Entonces lo traigo porque creo que es una reflexión que me parece fundamental traer a la universidad. Poscolonialismo y posdesarrollo. Y ahí voy un poco, yo cuando estaba preparando esto dialogaba con mis compañeros y compañeras de la escuela de agrónomos, yo estoy en agrónomo. Es como, bueno, qué casualidad que los focos, los hotspots, ¿no?, de biodiversidad del mundo, o sea, aquellos que es como, por Dios, esto hay que reservarlo, son los espacios donde más biodiversidad cultural hay, ¿vale?
Es decir, biodiversidad natural y biodiversidad cultural van de la mano. Si destruimos biodiversidad natural. Podemos conservar un parque natural, un parque nacional, rollo Latan conserva una fotografía, pero si no hay una diversidad cultural ahí dentro que reproduzca esos ecosistemas, pues bueno, cuando no haya dinero o cuando no haya voluntad, eso se destruirá, ¿no? O como, esto es una amiga, ¿vale?, de Arcos de la Frontera, como manejos manuales no tecnológicos, no técnicos, pueden ser profundamente modernos y profundamente basados en el progreso. Esa noción de modernidad y de progreso tenemos que cuestionárnosla mucho en la universidad, ¿no? Con todo el tema de la innovación, la tecnología y todos estos procesos de avance y de modernidad. Y por último, los feminismos interseccionales, que es lo que quiero reflejar con esos distintos colores, ¿no? Los feminismos nos han hablado de muchas de estas cosas que vengo diciendo, pues colonialidad, pues desarrollo, ¿vale? Los feminismos nos hablan, ¿no?, de esa dicotomía producción-reproducción que hay que romper, porque todo forma parte de lo mismo, todo es un único sistema, y hay que romper con esas dicotomías y entender que para poder funcionar todo tiene que estar visible, valorado y puesto sobre la mesa. Y también que hay unas microdinámicas, nos lo dicen los usos del tiempo, que nos siguen diciendo que queda mucho camino por hacer, ¿vale? Hay unas cuestiones de macropoder y unas cuestiones de micropoder que los feminismos nos están diciendo que tenemos que romper y que la cooperación al desarrollo tiene que estar ahí, porque si no se estará perdiendo, estará excluyendo a una parte muy importante de las sociedades y no estará construyendo propuestas resilientes, digamos, ¿vale? Vale, en esto que para mí debería de ser clave y básico, y lo podemos discutir, pero debería de ser como algo que en cooperación nadie cuestionara, pero vemos proyectos de cooperación que no están en esas reflexiones, digamos. ¿Qué pasa con la agroecología en todo esto? Bueno, yo voy a hacer un breve repaso por la agroecología, disculpadme si ya lo conocéis, ¿vale? Voy a intentar ser rápida. La agroecología de la que yo vengo a hablar como paradigma científico surge en los años 80 como concepto. Hay científicos europeos que hablan, no, ya en los 30 se hablaba de agroecología. Sí, pero como paradigma científico con toda una armadura teórico-metodológica, política, surge en los 80. ¿Vale? Y surge, por supuesto, desde la academia, de una ciencia muy activista, no una ciencia mainstream, que bebe, que aprende de los movimientos campesinos, los jornaleros, los movimientos indígenas, que vienen rebelándose contra todo el proceso de la Revolución Verde desde los años 50 que surge esta idea feliz, ¿no? Contra todos los procesos de modernización y de acaparamiento de todo, de recursos, de bienes, de conocimientos, de pueblos, de culturas, etcétera, etcétera. Viene del movimiento ecologista, ¿vale?, que viene denunciando desde la década de los 60-70 toda la destrucción que este modelo está generando, y viene de estos espacios de ciencia activista. Yo lo defenderé a capa y espada donde haga falta. Surge en los 80 desde unos movimientos de academia activista, ¿vale? Concretamente América, sur y norte y sur de Europa, ¿vale? Yo tengo el orgullo de haber aprendido de una de las personas que estuvieron en esos procesos iniciales, que fue de Eduardo Sevilla, y creo que no es casualidad que surgiera desde la periferia del norte, una Andalucía con movimientos jornaleros y con una realidad muy similar a la de América Latina, en cuanto a estructura de la tierra, estructura de poder, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en los años 2000-2015? Son fechas aproximadas porque la diversidad es muy grande. Bueno, en esta década o en estos 15 años sale el concepto de soberanía alimentaria en el año 96, de nuevo de los movimientos campesinos, jornaleros, indígenas, y entonces la agroecología empieza a dialogar con esos movimientos, surge de ahí y dialoga con eso. De hecho, digamos que la soberanía alimentaria se entiende como esa pata político-cultural de la agroecología, ¿no? Ahora profundizo en eso. Entran otras actrices y otros sujetos políticos, más desde lo urbano, más desde el consumo, ¿vale? Porque empieza a entrar más el norte global.
o sea, por supuesto, movimientos jornaleros, campesinos, indígenas están ahí, pero empiezan a unirse otras actrices, otros actores, otros sujetos políticos que empiezan a preocuparse por esto y se empieza a abrir la mirada al sistema agroalimentario, ¿vale? La agroecología no es simplemente una cuestión de finca, de comunidad productora, es una cuestión de sistema agroalimentario. Ya atañe al consumo, que somos todas, y atañe todas las estructuras, dispositivos que se dan desde el campo hasta la mesa, que ahora es una política europea, que podemos hablar de ello porque la han descafeinado mucho, pero hablar del campo a la mesa es hablar de mucho, es hablar de todo prácticamente, ¿vale? Y de unos años para acá, bueno, se está reforzando toda la alianza con otros movimientos que ya venían, pero se empieza a poner muy sobre la mesa, nadie lo cuestiona, la economía solidaria, el comercio justo, sobre todo porque el comercio justo lleva ya mucho tiempo empezando a hablar de comercio justo local y la agroecología no habla de comercio justo global. Entonces empieza a haber esos puentes cada vez más reforzados, cada vez más plataformas multiactor donde esto se pone sobre la mesa y empezamos a ver un proceso de normativización y de reconocimiento institucional de la agroecología. Qué bien y qué mal, ¿vale? La FAO empieza a hablar de agroecología, algunos gobiernos empiezan a hablar de agroecología y entonces empezamos a ver un proceso claro de cooptación. ¿Qué significa esto? Pues que le empiezan a descafeinar para que sea una propuesta que no afecte a las estructuras de poder, ¿vale? Ahora puedo profundizar en eso si queréis. Y entonces empieza a haber unas regulaciones, unos handbooks, unos cuadernos, cómo medir la agroecología, donde empieza a entrar de todo también, ¿vale? Y empieza a ser una arena en disputa, como lo fue el comercio justo y lo ha sido, y como todos estos procesos contrahegemónicos que emergen de movimientos sociales, como cuando el mainstream empieza a cogerlos, pues empezamos a ver cómo se diluyen los principios, empezamos a ver cómo se descafeinan y entonces tenemos que empezar a inventar nuevas palabras. No sé cuándo le llegará el turno a la agroecología, pero me parece que no estamos muy lejos, la verdad. Lo podemos discutir, y por favor, habla todo lo que queráis, paramos y discutimos, ¿vale? Claro, esta agroecología que emerge de los años 80 de movimientos politizados del campo, movimientos sociales y de academia activista, tiene claro que todo en lo agroalimentario tiene 3 dimensiones. Hablábamos de economía, ecología, sociedad. La agroecología habla de 3 que van más allá. Una, la ecológica y técnico-productiva, otra, la social-económica y otra, la político-cultural. Y aquí es donde está la clave de los procesos de cooptación o no cooptación. Todo aquello que elimine la dimensión político y cultural está entrando en una arena donde podemos oler la cooptación, digamos, ¿no? ¿Qué significa la dimensión ecológico y técnico-productiva de la agroecología? Bueno, significa diseños, esto es en finca o esto es en sistema agroalimentario, pero lo podemos llevar a empresas, a industria, a otros elementos, ¿vale? Donde haya cierre de ciclos, donde haya residuo cero, donde haya biodiversidad, basado en el concepto de economía ecológica, de flujos de materia y energía, balances de materia y energía que nos salgan a la cuenta, no balances monetarios, sino que los flujos y materia nos salgan a la cuenta, ¿vale? Y el tema de la localización de los movimientos, de los insumos, ¿vale? Y aquí un debate es la escala de esto. ¿Qué significa local? ¿Qué significa cero? ¿A qué escala significa esto? En finca es imposible. Vamos a bioregión, vamos a comarca, vamos a provincias, a país, que además son delimitaciones que no son biofísicas, son geopolíticas. Bueno, eso es un debate. La socioeconómica, ¿qué mete la agroecología en la pata socioeconómica? Pues el tema de la proximidad, no solo por temas biofísicos, sino por temas de relaciones directas, vínculos, relaciones, conocimiento mutuo, precios justos, y todo esto es un temazo, precios justos, salarios justos, pequeñas y medianas productoras, ¿vale? La agroecología construye sobre las pequeñas y medianas productoras, son la base de la economía local y de la riqueza local, equidad y aprende y bebe de la economía social y solidaria. Está un poco en el paraguas del bien común, ¿vale? Y la dimensión político-cultural habla de autonomía,
local, de dietas apropiadas y culturas alimentarias, en plural, de modelos comunitarios y de vínculos, de estructuras de poder difuso y de relaciones de privilegio y de exclusión. Habla de poder, ¿vale? Desde la agroecología, cualquier diseño, cualquier proyecto, cualquier desarrollo que hagamos tiene que mirar el poder. Si reproduce dinámicas de poder, mal, mal. Si desactiva dinámicas de poder o trata de construir relaciones de poder difusas, bien. O sea, digamos, ese es el camino, ¿no? Es una mirada de democracia radical, ¿vale? Por esto, claro, pues no es raro entender que los procesos de cooptación eliminan la dimensión político-cultural, porque es donde realmente toca fibra, ¿no? Pisa callos, ¿no? Es que no vale que el Lidl esté vendiendo producto local ecológico. Es que no vale eso. ¿Por qué? Porque de nuevo sigue habiendo un actor en todo el territorio que es el que decide lo que ocurre en el territorio. Y eso es lo que no queremos, porque eso es muy débil, eso no es resiliente. Queremos modelos o diseños que garanticen que hay un control social de lo que ocurre, ¿vale? Si no hay ese control social, es muy probable que haya derivas y que perdamos el control. Y bueno, y eso luego cuento más, ¿vale? Entonces, claro, consumo responsable, la tercera pata de la charla. Bueno, pues todo esto. El consumo responsable es esto, o debería ser esto, ¿vale? Las 3R, las 7R, los sellos. Bueno, pues no. O pues sí, pero no. O sea, ¿qué le pasa a las 3R, a las 7R, a los sellos? Pues que es una mirada profundamente individual. Es qué voy a hacer yo en mi casa, qué voy a comprar. ¿Esto o esto? Pero es que el consumo responsable, con la mirada de la agroecología o del desarrollo o de la cooperación al desarrollo entendida como con los primeros paradigmas, es un proyecto político. Y ahí no hay proyectos políticos individuales. Es que eso es imposible. ¿Cómo vamos a construir sistemas agroalimentarios localizados yo sola? Con mi productora. Si tengo a mi productora, mi cesta semanal. Sí, pero ¿y todo lo demás? Y el acceso al agua de esa productora, y el acceso a tierra de esa productora, y la biodiversidad, y los canales de comercialización, y la logística que necesitamos para esto, y los comedores de nuestros niños. O sea, es colectivo, es político, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de consumo responsable, pues decimos, sí, pero desde la agroecología y la soberanía alimentaria. Y desde aquí, hombre, pues las 3R y las 7R y los sellos dan unas pistas, pero bueno, o sea, hay un montón de cosas detrás que no están detrás de esa R ni detrás de esos sellos, ¿vale? Sin más, que mejor un sello a nada, por lo menos hay un control ahí. Quiero decir, o sea, pero eso no es transformador o eso es más cooptable, digamos, ¿no? O eso es más, vamos a cambiar algo para que nada cambie, ¿vale? Entonces, claro, esas patas, si lo queréis comentar en alto, yo os lo agradezco, ¿vale? Sí, era un poco yo que la cuestión de los sellos es cierto que la percepción de los últimos años y las evoluciones es que tendríamos 3 sellos representativos, ¿no? Podría haber 10 más, 20, 80, ¿vale? Está muy bien. El de agricultura ecológica, que indudablemente sí que es cooptación y no hay una gran transformación, porque los derechos de las personas ahí no están, ni los procesos participativos, ni la libertad sindical. El de Fair Trade sí. Podemos ser críticos. Sí, sí. Podemos pensar que solo es el producto y no es el proceso, o podemos... Pero ahí sí que hay derechos humanos, y ahí sí que hay un modelo de transformación desde la participación de las cooperativas. Entonces, claro, es verdad que en el mundo verde, no, estamos en el mundo verde-rojo, ¿no? Entonces, así como facilones, se escucha por ahí bien. Sí. Es que no sé si grito mucho o poco. Entonces, claro, en el mundo rojo-verde, claro, ahí sí que hay, yo sí que creo que hay un espíritu que además lo toca con la soberanía alimentaria, porque es, bueno, yo lo veo parecido, semblante, ¿no? Y el UTC es ese, ¿sabes? El intermedio, que es ese tipo de mundo sello que nos están dando una cierta tranquilidad como consumidores, como sociedad, de que las cosas se pueden hacer muchísimo mejor.
pero bueno, tampoco nos aseguramos algunas cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo parece, ¿sabes? De los tres, uno es un componente muy, diríamos, de la agricultura ecológica y demás. Ahora ya no grito, hola, hola. Paso a otro tono, claro. Sí, en el de agricultura ecológica, bueno, se da por contexto que además estamos en contextos donde las leyes laborales, el sistema nos hace que todo funcione, ¿no? No vamos a pensar que es no sé, una naranja ecológica ha sido recogida por personas migrantes sin papeles, ¿no? No creo, ¿no? En la Comunidad Valenciana, no, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Se coge la oliva por gente que no tiene derechos laborales. No creo, no creo. Por pero favor. No, Vámonos a Almería, vámonos a Almería. Vale, pero el sello y el Fair Trade, yo creo que sí. Y el Fair Trade Domestic, ¿no? O el fair eso es trade. un temazo. Venga, pero no quería... Bueno, se lo decía a Cristina para no pelear. No, me encanta. A mí me gustaría añadir un poquito más de esto. Es todo el tema derivado de esto de los sellos participativos de garantía, que creo que precisamente es la opción a lo que está pasando con todo esto. Y ya que estamos en la universidad, una de las posibles patas de trabajo de la universidad podría ser participar precisamente en este tema de los sellos. Total. Bueno, un minutillo luego, si no queréis, al final abrimos... A ver, yo diría sello FLO, o Fair Trade, la Organización Mundial del Comercio Justo, ¿vale? La marca de organización, y ahí hay una diferencia, ¿vale? Yo voy ahí. Esto es un sello a producto, y eso ya Starbucks, Nestlé, según las coordinadoras nacionales de cada país. Y en Suiza hay productos de comercio justo de Nestlé, de Starbucks. Porque este sello a producto lo permite, ¿vale? No es esa marca de organización de comercio justo donde dice, aquí no entra cualquiera, porque aquí miramos organización, ¿vale? Por eso lo pongo. Porque no deja de ser un sello donde al final puede valer casi todo según quien esté, ¿vale? Pero... Pero mejor que haya un flow a que no haya nada, vuelvo, pero esto llega hasta donde llega. Y además, a mí como consumidora lo único que me obliga es a ir a un supermercado y coger el sello. No me supone ningún esfuerzo más. Y así no cambiamos cosas estructurales de la dimensión político-cultural que plantea la agroecología, que podemos estar de acuerdo, ¿no? Y luego el UTSCAP, esos son sellos éticos que lo único que garantizan es que se cumplen los tratados de la Organización Internacional del Trabajo. De verdad, ¿eh? No hay ningún plus, es legislación básica internacional. Que es verdad que en algunos sitios puede ser necesario, pero que no os creáis que eso va a generar... No. Organización Internacional del Trabajo, convenciones firmadas por la mayoría de los países, eso es lo que mira, ¿vale? Entonces, bueno, cuando lo venden ahí como, a ver, eso es legislación. Pero bueno, a mí es que el tema sello me gusta, ¿eh? Bueno, entonces, claro, en los retos de la cooperación al desarrollo, desde esa mirada, es todo lo que nos plantea la agroecología y la soberanía alimentaria sobre las dimensiones de esa sostenibilidad. Yo no voy a usar la palabra desarrollo, porque yo estoy profundamente convencida que el postdesarrollo nos dice muchas cosas muy interesantes sobre las que hay que reflexionar, ¿vale? Y cuestiona mucho el concepto de desarrollo. Yo creo que aquí eso, si usamos desarrollo, sabemos de lo que estamos hablando, ¿eh? Pero según donde estemos, el desarrollo viene cargado de unos a prioris que no los queremos, ¿no? Que el postdesarrollo, el postcolonialismo dice, gente, y de hecho hablamos de buen vivir o hablamos de otras cosas desde otras culturas que nos dicen, deja ya de desarrollo, que está haciendo mucho daño. Que es que nos ha hecho mucho daño aquí también. En Andalucía ha hecho mucho daño el desarrollo. Sigue haciéndolo, porque somos una región muy subdesarrollada y un poco deberíamos de avergonzarnos de dónde estamos. Y eso se sigue diciendo, ¿no? Esta mañana leía una cosa de planes estratégicos, porque Andalucía... Y es como, bueno, seguimos, ¿no? Ahí con el... Entonces, ¿qué significa una cooperación al desarrollo con estas patas? Significa, desde una pata ecológica y técnico-productiva, cuestionar las tecnologías.
¿De verdad tenemos que trasladar tecnologías súper modernas, occidentales, a cualquier territorio donde vamos? O incluso en la Sierra Norte de Córdoba, donde la estructura de las fincas y las necesidades de la gente no es para nada tener un dron para controlar el ganado. O sea, ¿de verdad las tecnologías son los drones, los GPS y cuanto más máquinas y aparatito y pantalla mejor? Eso no es tecnología apropiada en el 80% de los territorios de este mundo, incluido Europa, ¿eh? Vamos a recuestionar las tecnologías. Seguimos desarrollando proyectos de cooperación, digo porque yo los conozco de cerca, de la UCO, que siguen hablando de tecnología de este tipo, ¿no? Para llevarlas a otros sitios que pobrecitos no las tienen, ¿no? Cuestionar el tema del desarrollo, ¿vale? ¿De verdad somos un referente para quién? ¿Vale? Y de verdad otros territorios, bueno, yo creo que aquí eso sobra decirlo, ¿no? Pero vamos a cuestionarnos el concepto de desarrollo, vamos a hablar de buen vivir, vamos a hablar de calidad de vida, de felicidad, vamos a hablar de otros parámetros. El tema de las recetas, o sea, pues bueno, pues ya está bien de recetas, y los conocimientos, quién sabe y quién no sabe. Y eso lo meto aquí en la universidad porque, bueno, eso luego lo profundizo un poco más, pero a ver, es que a lo mejor yo no tengo ni idea, soy una cateta total cuando hablamos de retos fundamentales del cambio climático, como es afrontar situaciones de sequía extrema. Y soy una ingeniera hidráulica. Pero es que soy una cateta total. Porque en determinados contextos, muchos contextos, mis conocimientos no valen, ¿vale? A nivel social económico, pues vamos a replantearnos el concepto de innovación, ¿vale? No solo tecnológica, sino innovaciones sociales, innovaciones políticas, innovaciones económicas, ¿vale? Y seguramente encontramos inspiraciones mucho más interesantes en territorios menos contaminados por esta modernización que aquí. Vamos a plantearnos con qué sujetos queremos trabajar. ¿Vale cualquier sujeto en cooperación? ¿O vamos a elegir sujetos afines que de verdad tengan esta mirada compleja? El concepto de economía y los procesos. ¿Qué tipo de procesos ponemos en marcha? La compañera hablaba sistemas participativos de garantía. ¿Qué pasa con los procesos de diálogo interculturales, participativos, que a veces ya también eso se va diluyendo, ¿no? Lo que significa, pues potente, ¿no? Y en la dimensión política y cultural, que es como la madre del cordero en todo esto, es el con quién vamos a trabajar, y esto es fundamental. Si yo estoy en un marco de agroecología y soberanía alimentaria, yo no trabajo con cualquiera. Lo siento, es que hay actores y actrices que a mí no me interesan, porque sus intereses o sus prioridades no van en la línea de la agroecología y la soberanía alimentaria. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Vale? Y hablamos de democracia radical, que eso es un concepto muy potente, ¿vale? De participación radical, ¿vale? Vamos a ver los privilegios, las estructuras de poder que reproducimos o que desactivamos. Vamos a ver las dependencias que reproducimos o desactivamos. Y vamos a ver cómo gestionamos eso de la diversidad cultural, de la que todos hablamos y no tenemos ni idea de cómo gestionar eso. No tenemos ni idea de lo que significa diversidad cultural. Bueno, pues eso es la cooperación al desarrollo, que es que lo abarca todo, pues lo tiene delante, ¿no? Como desafíos, ¿no? Como decir, ¿cómo hacemos procesos de cooperación al desarrollo que luego se traduzcan en proyectos o proyectos que entren dentro de procesos y estrategias más amplios, aunque no nos los financien, que realmente tengan una mirada transformadora de este tipo, ¿vale? La agroecología y la soberanía alimentaria pues nos da herramientas. Lo interesante es que llevan tiempo construyéndose y nos da herramientas muy concretas de cómo hacer todo esto. En la cooperación al desarrollo también encontramos un montón de herramientas porque hay gente muy potente haciendo cosas súper interesantes desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues esto ya lo he ido diciendo y yo aquí solo destacaría coherencia de políticas, ¿vale? Yo aprendí mucho de compañeras y compañeros hace 2000 y pico cuando hablaban de la anticooperación. ¿Os acordáis ese concepto? La anticooperación era todas aquellas políticas que destruían lo que intentábamos hacer con la cooperación. Fantástico, ¿no? Ahora se llama coherencia de políticas. Y la Agenda 2030 viene un poco a decir, hombre, coherencia de políticas, ¿no? Que por un lado podemos estar haciendo cosas súper interesantes, pero nos lo estamos cargando por el otro lado. Que es un poco la crítica a esos sellos
y a esa cuestión tan individualista o a ese consumo responsable de la 3R, la 7R, los sellos, de, hombre, qué bien que Starbucks está certificando, hombre, pues no sé qué decirte, porque a lo mejor con ese dinero que está ganando, está reventando 10 veces más de comunidades que las que se están viendo beneficiadas por ese sello. Y esos son impactos y costes fuertes que hay que valorar, ¿no? Entonces, en todo esto, ¿qué hacemos con la universidad? Que es la casa donde estamos. Aquí estáis gente de ONG, ¿verdad? Vale, pues bueno, me encantaría escucharos también, ¿no? Porque yo creo que desde la universidad, en determinados espacios y grupos, somos bastante críticos, ¿no? Con qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, cómo queremos hacerlo, coherencia de política, pero desde luego nuestras maestras, nuestros maestros estáis fuera, ¿no? Hay un elemento muy interesante que está emergiendo, bueno, lleva tiempo haciéndose, ahora con la Agenda 2030 es una excusa perfecta, pero desde luego con toda esta mirada o esta carga, que es el tema de la transversalización, ¿vale? Y eso es en el ámbito de la docencia, pues estamos haciendo trabajos, se están haciendo trabajos súper interesantes de cómo transversalizar estas miradas en la docencia. Tenemos mucha gente que pasa aquí todos los días, un público cautivo ahí, que tiene que estar ahí. Joder, pues vamos a plantear cosas que generen cuestionamiento. Entonces, bueno, viene introduciendo temas específicos o asignaturas específicas sobre estos temas, aparte de la transversalización, ¿vale? Que nosotros hemos desarrollado metodologías de cómo hacerla, que luego lo podemos compartir si queréis, cómo meter en una asignatura de hidráulica, o por ejemplo la Agenda 2030, o nociones de cooperación al desarrollo desde una mirada postcolonial, postdesarrollo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? La transversalización sería maravillosa, pero depende de la voluntad de la gente, de los profesorados y también de capacidades, de tiempos, etcétera. Introducir temas específicos, que haya un reconocimiento claro en la universidad de estas actividades, tanto para alumnos como a docentes, y que no se queden en, un crédito de libre elección si haces un voluntariado. Bueno, pues que sea una parte importante de la currícula de un grado, de un máster y también al profesorado, ¿no? ¿Por qué no meter en visitas a campo, en prácticas, en practicum, esto? O sea, que tenga que haber un porcentaje mínimo de prácticas, de practicum, de visita a campo, que haya estos contenidos. Proyectos de innovación docente, muchos se están metiendo por ahí porque no hay muchas herramientas para hacerlo de otra manera. Entonces inventamos proyectos de innovación docente donde transversalizamos, dialogamos con sociedad civil para hacer unidades didácticas conjuntas, ¿vale? Y luego TFG y TFM, trabajo fin de carrera, grado y trabajo fin de máster, donde esto se está metiendo de una manera más fácil porque es como más flexible, ¿vale? Luego en la investigación y transferencia, bueno, pues aquí para mí es de lo más difícil, ¿vale? Porque ya sí que depende de la mirada, de las trayectorias, de los intereses. Bueno, está mucho más armado los proyectos, los grupos de investigación, las temáticas, entonces aquí es más difícil. Pero bueno, trabajar un poco una revisión, una discusión de verdad todo entra en una Agenda 2030, en una mirada de cooperación al desarrollo desde esta perspectiva, y por supuesto la agroecología y la soberanía alimentaria nos decían que no, pero ya he visto yo el otro día un proyecto de cooperación de mi universidad, la convocatoria de la Agencia Española, que habla de agroecología, habla de tecnología y habla de una serie de cosas que dije, bueno, ya está, todo entra, ¿no? O todo puede entrar. Y la gran llamada que hace la agroecología como paradigma científico, a la universidad, a la investigación, a la transferencia es la ciencia con la gente, el diálogo de conocimientos y de saberes, o sea, colocarnos al mismo nivel que otros conocimientos, no estamos aquí. O sea, eso de científicamente probado no tiene para nada más valor que probado con la experiencia, para nada, y sin embargo, probado científicamente parecía que todavía es una marca así como de garantía. Pues no, hay que recuperar, y esto se viene diciendo desde los movimientos decoloniales de epistemologías del sur. Hay un movimiento alucinante y súper interesante de, a ver, diálogo de saberes, diálogo de conocimiento. Todos los conocimientos están al mismo nivel y vamos a ver qué podemos sacar de útil de cada uno, ¿no? Y para eso hay metodologías y procesos de ciencia con la gente súper interesantes para generar ese conocimiento compartido y la transdisciplinariedad. Ya no es simplemente
que nos juntemos y que hablemos de diferentes disciplinas juntas, sino que hagamos esa combinación de conocimientos diferentes, ¿vale? Y luego 2 elementos que creo que aquí están más presentes y donde creo que podemos tener más capacidad, ¿no? Y que ya se está haciendo, ¿no? Desde la sectorial y desde muchas universidades y con mucha incidencia de las organizaciones sociales, pues las políticas de cooperación al desarrollo. Yo, en primer lugar, lanzaría una horda a que haya políticas de cooperación al desarrollo potentes, ¿no? Que es, como siempre, el talón de Aquiles que nos encontramos en nuestras universidades, pues que no es una cuestión prioritaria, que siempre va como al final, que si hay fondos bien y si no ya veremos, ¿no? Pues bueno, que la cooperación al desarrollo pues no tiene un lugar central, cuando la internacionalización sí, pero parece que cuando es cooperación ya no es internacionalización, eso ya no nos interesa, porque parece que el Producto Interior Bruto del país con el que colabora pues tiene algo que ver en esa calidad de la internacionalización o algo así. Y luego, bueno, pues que se haga de una manera, pues como pues eso, ¿no? Que nos permita, puesto que van a ser espacios especialmente interculturales, especialmente con diferentes estructuras de poder y norte global, sur global, bueno, que haya una actitud crítica realmente a hacer otro tipo de ciencia, de procesos, de conocimientos, y que hablemos, pues por ejemplo, en vez de capacitaciones, ¿no? Que hay muchos proyectos de formación de expertos y vamos allí y formamos y montamos un curso de expertos, que vengan aquí a formarse en nuestros másteres, que son muy potentes. Bueno, pues hay experiencias muy interesantes de cursos multisede, organizados por distintas universidades, con equipos mixtos donde los docentes son de todos lados, entonces generamos debates y discusiones y todas aprendemos, porque el alumnado es de aquí, es de allá, es de distintos sitios. Bueno, que hay fórmulas como más innovadoras, más diferentes para poder hacer todo esto. Y luego la compra pública, que esta tarde hay una mesa específica de eso, que yo estoy deseando escuchar porque allí en Córdoba pues no está siendo nada fácil, aquí hay ganas, pero no está siendo nada fácil. Pues es una compra pública más allá de un comercio justo clásico, ¿no? De comprar el café de comercio justo, el azúcar y el té, que debería de ser algo como, ¿en serio todavía estamos discutiendo esto? ¿En serio de verdad en la universidad estamos cuestionando que las cuestiones de importación, que ya las hay de comercio justo, que además no son ni más caras, de verdad que hemos hecho estudios de precios, todavía estamos cuestionando que sea de comercio justo? Es como algo que ya es como, bueno. Pero es que ya no es solo eso, es producto ecológico y agroecológico de proximidad, que las universidades pueden ser las primeras consumidoras, o sea, la compra pública es una de las grandes consumidoras en este país. Y, por ejemplo, la Universidad de Córdoba es la primera estructura económica de la ciudad y de la provincia. Imaginaos si esa estructura económica dijera, voy a apostar por producto local y ecológico. Pues, comercio justo local también, ¿no? Esos precios, esas relaciones de proximidad, ese apoyo a redes campesinas y canales cortos en el sentido de compra directa, ¿no? El tema de que realmente al construir precios justos, realmente el reparto se quede pues, en los actores y las actrices que lo están trabajando, ¿no? El tema de los precios. Claro, aquí hay algunos temas que yo me imagino que esta tarde saldrán. Pues bueno, y con los criterios de contratación y licitación que estamos sacando, donde el precio es el 80% del pliego, ¿qué queremos hacer? O sea, si yo se lo voy a dar a quien me dé el precio más barato, apague, vámonos. O sea, ya apagamos, nos vamos porque ahí no hay nada que hacer, ¿vale? Porque el precio más barato es explotación, es contaminación, es expolio, es destrozo del medio natural, del medio social, aquí y en otros territorios, ¿no? Y luego otra cosa que también nos estamos encontrando en otros lugares donde esto está funcionando mejor, comedores escolares, otros procesos de compra pública que no es la universidad, es el tema del contexto. Nosotros estamos encontrando dificultades reales para que sean las pequeñas y medianas producciones locales las que realmente abastezcan estos programas. Y entonces de repente nos vemos que no hay capacidad de abastecimiento, bien por capacidad de producción, bien por logística, que yo creo que esta tarde saldrá, estoy deseando escucharos de verdad de cómo aquí además en el País Valenciano tenéis un montón de avanzado, no sé cómo irá a partir de ahora, pero ha habido mucho avanzado, de verdad, erais como un referente en muchas de las cosas de compra pública. Entonces, no sé, esa capacidad de abastecimiento
y cuando esa no capacidad se traduce en la entrada de otras formas, de otros sellos, de otras productoras y productores, de otras distribuidoras, porque al final estamos diciendo que queremos producto ecológico, comercio justo, tal, y hasta qué punto hay capacidad local de abastecer esto, ¿no? Yo creo que son dos temas muy claves que a nosotros nos están dando quebraderos de cabeza. Bueno, la buena noticia es que se están haciendo un montón de cosas. Yo destaco el grupo de trabajo de la sectorial de cooperación, el grupo de trabajo de cooperación, ¿no?, dentro de la sectorial de la CRUE, donde los debates son súper interesantes, ¿no? Hay una reflexión, hay una trayectoria muy interesante y donde todo esto se está hablando. Creo que es muy interesante todo el movimiento de rebelión científica que está habiendo con el tema del cambio climático, porque, bueno, está habiendo acciones directas, ¿no?, de decir, ya está bien, y el cambio climático va de la mano de todo esto que estamos diciendo, de hacer las cosas de otra manera, con una ruptura muy radical de las formas. El cambio climático no lo vamos a frenar, ¿no? Como comentaba, tenemos poco margen, no lo vamos a frenar haciendo lo mismo y maquillando un poco. Es que hay que hacer un cambio radical, ¿no? Y la agroecología y la soberanía alimentaria o ese consumo responsable lo llevan trabajando mucho tiempo, ¿no? Hay otros referentes desde universidades, la Claxo, ¿no?, en la América Latina, con grupos de trabajo espectaculares de conocimientos decoloniales, de procesos de ciencia participativa, de las que podemos aprender un montón de cómo hacer las cosas de otra manera. La ciencia con la gente como propuesta y tal surge de allá, surge de Colombia y de Latinoamérica, ¿no? Movimientos campesinos, sociedad civil, ¿no? La vía campesina es la gran aliada de los procesos de agroecología y soberanía alimentaria, pero la economía solidaria tiene otras, el comercio justo tiene otras, que cada vez van confluyendo más. O establecemos ese diálogo con las actrices de verdad que saben, o que no hay que inventar la rueda, es que ya hay mucha gente que lleva haciendo esto muchos años y además porque les va la piel en ello, ¿no? Y luego, bueno, pues todas las redes de agroecología, de la academia desde la agroecología, de esas redes de academia activista, que las empezamos un poco a desarrollar desde la agroecología y la soberanía alimentaria, están más claras, pero bueno, se encuentran también la economía solidaria, en el comercio justo con esta mirada también más de comercio justo complejo, bueno, que está siendo muy interesante pues esos congresos, esos seminarios, esos encuentros donde vamos avanzando, ¿no? Bueno, yo con esto termino.